Buenos días a todos, gracias por esperarme. Hoy les decía que estoy más lenta, soy paciente con miastenia gravis, ya está el doctor Gabriel. Yo quiero empezar mi exposición rindiendo un homenaje a los grandes cuadros populares que han precedido y que han hecho posible que hoy nosotros estemos hablando justamente de derechos para grupos vulnerables, de derechos para las personas con discapacidad. Quiero recordar al Frente Nacional de Lisiados y a la UNCEL, que logró en el año 1974 la histórica ley que le reconoció el derecho al trabajo a las personas con discapacidad, la ley 20.923, a la cual deberíamos volver para poder hablar de un proyecto de ley de discapacidad. Quiero recordar en especial a la primera víctima de la dictadura militar que sufrimos las personas con discapacidad, el colectivo, que fue Claudia Inés Grumbero, una mujer estudiante de sociología, carrera barrida por la dictadura militar de muchas universidades públicas y que sufría de artritis reumatoidea. En ella yo veo reflejada la lucha de quien me ha precedido, mi vecina de Las Teñas, de donde también soy, y por eso voy a hablar del derecho al trabajo de las personas con discapacidad. Mi primera pregunta y mi primera interpelación para la agencia y para los funcionarios es: señores, nosotros hemos trabajado hace 10 años atrás por un proyecto de ley que se llamó Proyecto de Ley Zampini. 7 años ha dado vuelta, ha danzado en el Congreso de la Nación. Nos van a hacer debatir un proyecto de ley para que duerma 7 años más y después sea el eje de negociación entre los frentes cuando se disputan los espacios de poder. El ajuste de la política neoliberal pasa por los grupos vulnerables. Nosotros somos un grupo vulnerable porque estamos dispersos. Necesitamos encontrarnos en un punto de confluencia y de unidad. En este sentido, y siguiendo con el tema del acceso y del derecho al trabajo, vengo a preguntar: ¿cómo logramos el cumplimiento del 4% reconocido en la ley 22.431? ¿Cómo lo hacemos? La ley está, no se cumple. No se cumple por carencia de transparencia, porque no hay convocatoria a concursos públicos. Busquen en las bases de datos de todos los estamentos, municipio, provincia y nación, mi nombre, mi apellido y las organizaciones con las cuales trabajo. Somos reclamantes de información, queremos saber cuándo se abren las convocatorias. Aquí no está la gente del Ministerio de Trabajo, a quien le compete por norma hacer cumplir justamente el cupo. Está la agencia, pero no está el Ministerio de Trabajo, que nos diga de qué manera nos cuidan, de qué manera garantizan condiciones dignas para los trabajadores en su condición de persona con discapacidad. Sin más, le voy a dar un ejemplo. Aquí se está aplicando el programa Promover desde hace 11 años. Hace 7 años que pedimos informe al Ministerio de Trabajo que nos diga cuáles son las habilidades adquiridas por las personas con discapacidad y en qué lugares han quedado trabajando en forma permanente. Es una gran mentira, son paliativos que sirven para hacer una política barata. No resuelve nuestra situación. Los programas son parches en materia laboral. Necesitamos federalizar el cupo laboral. ¿Saben por qué? Porque el nivel de prevalencia, de mayor prevalencia, lo tenemos en la región NOA, pero resulta que acá no tenemos organismos nacionales. Los organismos nacionales están en Buenos Aires, en Rosario, en Córdoba. Nosotros tenemos 35 delegaciones en la provincia de Tucumán que representan a esos organismos de 1, 2 o 3 personas. Ahí no entramos ni por cupo laboral, ni por el kiosco, ni por el emprendimiento, ni por nada. La normativa actual vigente, la 22.431, está lejos del artículo 27 de la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad, que determina oportunidades de empleo
y de desarrollo de empresas, las personas con discapacidad siendo titulares de empresas de carácter social, de trabajar por cuenta propia y de que nos cooperativicemos. Si nos tienen de rehenes a través de la pensión no contributiva, no podemos, necesitamos legislar en esta materia. Ya he visto que me ha tocado el tiempo de estar terminando, y al respecto les quiero proponer algo, que la ley nacional que se cree, en realidad cree un organismo. Yo le he denominado Instituto Nacional de los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad, para que tenga la facultad de aplicar, de hacer cumplir y de controlar las disposiciones legales en materia de discapacidad, que pueda disponer de acciones judiciales cuando dichas disposiciones sean desconocidas o sean afectadas, y que pueda aplicar sanciones emergentes cuando se infrinjan las normas. Necesitamos un organismo de control efectivo. La Agencia Nacional desarrolla políticas públicas. Nosotros necesitamos que nuestros derechos se garanticen y se apliquen. La Convención Internacional es una Convención Internacional de los Derechos Humanos. Es un instrumento junto con otras convenciones. Necesitamos esa garantía. Y como bien decíamos el otro día en un debate, necesitamos una cláusula de temporalidad, que se legisle con tiempo determinado. En 180 días debe estar volcado en un papel, que en 180 días hay que alcanzar objetivos, y esos objetivos deben volcarse en índices que podamos controlar, y que nosotros, las personas con discapacidad, tengamos presencia permanente en ese control. Muchas gracias por haberme escuchado. De más está decirle que voy a elevar a la agencia un informe pormenorizado de esto que estoy diciendo, más otros antecedentes. Y les dejo pensando en algo. Pienso en los trabajadores azucareros de Tucumán. Cuando se realizó el ajuste y se cerraron los ingenios, y se siguen cerrando aquí, después muchos de esos trabajadores, ¿sabe qué ha pasado? Terminan con pensiones no contributivas. Las patronales no se hacen cargo, nos hacemos cargo nosotros, el Estado, las personas con discapacidad. Estamos incluidas en eso, usan nuestras herramientas. No queremos que usen nuestras herramientas los patrones. Reivindiquemos la lucha histórica y vamos por la reparación hacia las personas con discapacidad. Gracias, Pablo, gracias a todas las autoridades. Muchas gracias.